tipo de argumentos. Y eso es un reflejo al final de cuentas de que la posibilidad de iniciar el proceso es un derecho constitucional que tenemos todos. Entonces, yo puedo plantear una demanda en contra de cualquier persona sin necesidad de tener un verdadero fundamento de fondo para esa demanda. Por supuesto que ahí entran a jugar otros temas, que si es ético, que si es moral plantear una demanda en estas circunstancias, de acuerdo, pero para efectos del derecho procesal propiamente, lo importante aquí es que para que exista el proceso no es necesario que exista un derecho de fondo. Se supone que existe, y yo de hecho cuando planteo mi demanda debo invocar la existencia de ese derecho de fondo, pero luego ya en el proceso veremos si de verdad existía o no existía, y si lo pude probar o no lo pude probar, y si tenía fundamento o no tenía fundamento, pero eso es otro tema. Lo que les insisto aquí es con que si los presupuestos procesales están cumplidos, el juez debe darle trámite a esa demanda. A diferencia de esos presupuestos procesales, hay algo que se conoce como presupuesto de la acción, que eso sí, de lo que se trata es de verificar que esto se cumple para ver si la demanda tiene que ser declarada con o sin lugar. Pero lo que estamos ahorita es en los presupuestos procesales. Entonces hablemos de algunos de los más reconocidos presupuestos procesales. El primero, no solo por cuestión de orden, sino por cuestión de importancia, la jurisdicción. Si no tenemos jurisdicción, no tenemos nada, no puede existir proceso. Se los voy a enumerar los que vamos a tratar y ya luego les voy a dar una explicación de cada uno. Luego de la jurisdicción tenemos la competencia. Después tenemos la capacidad procesal de las partes. Luego la representación de quienes actúan en nombre de otro. Y finalmente los requisitos de forma para admitir una demanda para su trámite. De la capacidad y de la representación vamos a hablar con detenimiento más adelante. Más adelante hay un tema relativo a las partes. Es más apropiado tratar estos dos temas ahí, básicamente para no dejar la duda en el ambiente. La capacidad de lo que se trata es, si se recuerdan ustedes, en derecho civil tenemos también el tema de la capacidad y está clasificada en dos: capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Capacidad de goce, que es la potestad de adquirir derechos y contraer obligaciones que tiene cualquier persona por el hecho de ser persona, y la capacidad de ejercicio, que es la posibilidad de adquirir esos derechos, contraer esas obligaciones y ejercitarlos por sí mismo. Entonces, todos los seres humanos y todas las personas jurídicas tenemos capacidad de goce, pero luego hay seres humanos que no pueden ejercitar por sí mismos esos derechos. Básicamente hablamos ahora sí de las personas declaradas en estado de interdicción y de los menores de edad. Ellos tienen los derechos, pero para ejercitarlos necesitan hacerlo a través de alguien más, que será quien los represente. Podrá ser su padre en ejercicio de la patria potestad, un tutor, etc. Entonces, con el tema de la capacidad procesal, de lo que hablamos, la capacidad procesal es un reflejo de esa capacidad de ejercicio, es decir, que yo pueda adquirir los derechos, contraer las obligaciones y ejercitarlos por mí mismo. Si no tengo esa capacidad procesal, entrará a funcionar el otro tema, que es el de la representación, pero digamos, salvo algunas excepciones muy contadas, un menor de edad, digamos, compareciendo en nombre propio, no puede plantear una demanda, no puede contestar una demanda, etc. Puede ejecutar esos actos procesales, pero a través de un representante.
Y luego la representación, pues como el nombre lo indica, cuando alguien actúa en nombre de otra persona, debe tener facultades suficientes para hacerlo. Es decir, no me puedo aparecer yo al proceso pretendiendo actuar en nombre de alguien más si no soy su mandatario, si no soy su padre en ejercicio de la potestad de carga. Tengo que tener alguna relación jurídica con ese representado para poderlo representar, y además tengo que tener facultades suficientes para hacerlo. Como les digo, vamos a platicar un poco más de estos dos temas cuando llegue ese momento. Luego el último, que es el de los requisitos de forma de la demanda. Vamos a dedicar unas 2 o 3 clases solo a ese tema cuando llegue ese momento. Entonces, básicamente, en este momento lo que podría hacer es que para que una demanda pueda ser admitida para su trámite, existen un montón de requisitos formales. Si me preguntan a mí, un montón de esos están de más, pero están establecidos en la ley y hay que cumplirlos. Y en caso de que no se cumplan, el artículo 109 del Código, cuando me refiero al Código, por abreviar, estoy hablando siempre del Código Procesal Civil y Mercantil, cuando les hable de otro, pues les diré el nombre completo. Entonces, el artículo 109 del Código dice que los jueces repelerán de oficio las demandas que no contengan los requisitos establecidos por la ley, expresando los defectos que hayan encontrado. Entonces, el juez está obligado a rechazar las demandas si no cumplen con los requisitos legales. Y en este momento los que sí nos interesan son los dos primeros, la jurisdicción y la competencia. No podemos desarrollar un curso de Derecho Procesal Civil si no tenemos claros estos dos temas. Volvemos nuevamente, estos son temas que ustedes vieron en su curso de Teoría General del Proceso. Los vamos a tratar de una forma más o menos superficial. Para empezar, de la jurisdicción, lo que podríamos decir en líneas generales es que es la potestad que tiene el juez de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Es la propia Constitución la que le asigna esa potestad. Dice el artículo 203 de la Constitución: corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Y esa función de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado es lo que conocemos con el nombre de jurisdicción. Y luego, la competencia, de lo que se trata es de un límite o de una medida a esa jurisdicción, es decir, básicamente por cuestiones administrativas, porque en el plano teórico no existiría impedimento alguno para que todos los jueces del país conocieran de cualquier asunto que fuera penal, civil, laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente por cuestiones administrativas y de distribución del trabajo, tenemos jueces de paz, de primera instancia, tenemos jueces civiles, jueces penales, jueces de trabajo, etcétera. Y la competencia de lo que se trata es precisamente de establecer ciertas reglas para esa distribución del trabajo, en el sentido de determinar en qué casos un juez puede ejercitar esa jurisdicción que ya tiene y en qué casos no puede hacerlo. El juez entonces podría tener jurisdicción sin tener competencia, pero no podría tener competencia sin tener jurisdicción. Importante ahí es hacer notar que el juez, contrario a lo que pudiera creerse, no siempre tiene jurisdicción. Hay casos en los cuales el juez puede carecer de jurisdicción. Y tan cierto es eso, que si ustedes ven, podría ser, si ustedes ven en la parte, en realidad el arbitraje hace referencia específicamente a una excepción de competencia, pero si ustedes ven en la parte final de su código, el artículo 622, cuando habla de la casación, dice: procede la casación por quebrantamiento sustancial del procedimiento en los siguientes casos. Primero, cuando el tribunal de primera o de segunda instancia careciere de jurisdicción.
o de competencia, por ahí unos casos, pero lo que nos interesa aquí es cuando el tribunal careciere de jurisdicción, es decir, el tribunal eventualmente sí podría carecer de jurisdicción. Son casos muy aislados, pero sí el tribunal puede carecer de jurisdicción, y básicamente el tribunal carece de jurisdicción cuando la demanda se refiere a personas que están fuera del territorio nacional o a bienes que están fuera del territorio nacional. Entonces, ahí estamos hablando de que el juez carece de jurisdicción por asuntos relacionados con el territorio, pero no es lo mismo que la competencia por razón del territorio. La competencia por razón del territorio, de lo que se trata es, ya puestos en el tema de que sí estamos en el territorio nacional, pues es una demanda que debe haberse tramitado aquí o en el juzgado de Zacatepeques o en Tepetén, etc. Pero hay casos en los que, si son personas que tienen su domicilio fuera del país, o si la demanda versa sobre bienes que están fuera del país, la regla general es que en esos casos no tiene jurisdicción. Por supuesto que hay las excepciones a la regla y establece la ley de organismo judicial que los jueces sí pueden emplazar a personas que se encuentren en el extranjero, y establece un montón de casos, cuando en los contratos se haya establecido, cuando los contratos hayan sido celebrados aquí, etcétera, etcétera. Pero en esos supuestos muy específicos es donde podríamos encontrar una falta de jurisdicción en el juez. Así, por ejemplo, si son esposo y esposa, se casaron en El Salvador, viven en El Salvador, y la esposa está de paso por Guatemala y plantea una demanda de divorcio en Guatemala, ahí pues no tendría jurisdicción. Como no tiene jurisdicción, por supuesto que tampoco tiene competencia, pero lo más importante, que es la jurisdicción, no lo tendría el juez en un caso de esos. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna duda? Luego la competencia, puestos en el punto de que el juez sí tenía jurisdicción. Entonces, como les decía, de lo que se trata es de dividir el trabajo, y entonces van a haber algunos casos en los cuales el juez podrá ejercer esa jurisdicción que tiene, y otros casos en los cuales no lo va a poder hacer. Y existen básicamente 4 criterios de clasificación de la competencia. En realidad son 5, pero el quinto, que es el de turno, no lo aplicamos aquí en Guatemala. Entonces, la competencia la clasificamos por territorio, por materia, por cuantía y por grado. Y entonces, la combinación entre esas 4 nos dice cuándo un juez es competente y cuándo no lo es. Entonces, por territorio, como el nombre lo indica, de lo que se trata es de que los jueces tienen asignada una cierta circunscripción territorial en la cual pueden ejercer su competencia, y fuera de esa circunscripción territorial son incompetentes. Eso depende en cada caso, pero hay algunas reglas generales. Los juzgados de paz, por ejemplo, la regla general es que tengan su competencia en un municipio. Algunos juzgados que tienen competencia en más de un municipio, pero la regla general es que un juzgado de paz tenga competencia en un municipio. La regla general también es que un juzgado de primera instancia tenga competencia en un departamento. Igual hay excepciones a la regla, hay por ahí algunos juzgados de primera instancia que conocen solo de un par de municipios, pero la regla general es que tengan su competencia asignada para un departamento. Y combinando de una vez este tema de la clasificación de la competencia con las reglas de competencia que serían aplicables ahí, tenemos por lo menos 2 que son bien importantes. La competencia por razón del domicilio. Entonces dice la ley que cuando se ejercitan acciones personales, es juez competente por razón del domicilio, del juez donde el demandado tenga su domicilio. Y cuando se ejercitan acciones reales, es juez competente el juez del lugar en donde se encuentran los bienes. Básicamente, la distinción entre acciones personales y acciones reales viene de la distinción entre derechos personales y derechos reales. Derechos personales, aquellos en los cuales está establecida una
obligación por un vínculo jurídico entre dos personas, y derechos reales, aquellos que se tienen sobre algún bien, como puede ser la propiedad, el usufructo, la hipoteca, etcétera, etcétera. Entonces, cuando los derechos u obligaciones que se van a discutir en el proceso son personales, es una acción personal y el juez competente es el domicilio del demandado. Cuando los derechos u obligaciones que se van a discutir en el proceso son reales, entonces es una acción real y el juez competente es el de aquel lugar en donde estén ubicados los bienes. Y luego por ahí algunas normas de menor aplicación, como si es un proceso por daños, el lugar donde los daños se causaron, etc. Luego, la competencia por razón de la materia. La competencia por razón de la materia, de lo que se trata, es de la rama del derecho específica en la cual están regulados los derechos y obligaciones que se van a discutir en el proceso. Entonces, en nuestro medio para efectos de este curso, decíamos que aquí vamos a ver en esencia derechos y obligaciones de carácter estrictamente civil, de familia y de carácter mercantil. Entonces, lo civil y lo mercantil, la regla general es que lo conoce un juez civil, en Guatemala no tenemos jueces mercantiles. Y ya luego lo de familia, sí hay jueces específicos de familia. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, pero ya solo ahí vemos que dentro de la misma materia de nuestro curso podríamos tener cuestiones de competencia, porque de los temas que vamos a tratar aquí, cuestiones que son estrictamente civiles, por ejemplo, no se pueden plantear ante un juez de familia, o cuestiones de familia no se pueden plantear ante un juez civil. Y luego, con mucha mayor razón, hay falta de competencia por razón de la materia cuando planteamos un asunto civil ante un juez de trabajo, etc. ¿Sí? No, ¿por qué el hecho de que cuando sean bienes o personas que están en el extranjero está dentro de jurisdicción y no dentro del criterio del territorio de la capacidad de la competencia, perdón? Lo que pasa es que las normas procesales, en líneas generales, las normas jurídicas en general tienen una característica que es la territorialidad. Es decir, usted, el Congreso de la República de Guatemala puede regir las relaciones jurídicas que se den en el territorio nacional, pero salvo las excepciones que están establecidas por normas de derecho internacional privado, no se puede regir lo que pase fuera del país, porque entonces se estaría invadiendo la soberanía de otros territorios. Entonces, atendiendo derivado de esa misma territorialidad de las leyes procesales, pues el juez tiene jurisdicción, tiene potestad para juzgar y promover la ejecución de lo juzgado, pero obviamente de aquello que tenga relación con el territorio nacional. Entonces, personas que tengan su domicilio en el extranjero ya no están bajo el poder del juez, están fuera de su jurisdicción, no solo de su competencia, sino de su jurisdicción, lo mismo con los bienes. Entonces, tenemos también competencia por razón de la cuantía. La competencia por razón de la cuantía, de lo que se trata es del valor económico del litigio. Es decir, en el proceso vamos a discutir algunos derechos y obligaciones a los cuales se les puede asignar un valor económico. Tal vez la expresión no es la correcta, que tienen un valor económico. Y luego hay otros derechos y obligaciones que no tienen un valor económico per se, que para mí podrá valer algo, es otra cosa, pero no tienen un valor económico en sí mismo. Y veamos a qué me estoy refiriendo. Digamos, si a mí me giraron un cheque sin fondos, y entonces yo lo voy a cobrar, no voy a promover una acción penal, sino voy a promover una acción cambiaria para cobrar el importe de ese cheque sin fondos. Entonces ahí, esa es una reclamación que tiene una cuantía, tiene un valor económico en sí misma, que es el monto del cheque que yo estoy pretendiendo cobrar, y además tendrá sus accesorios que
puedo cobrar intereses, los cobraré, y si puedo cobrar costas, los cobraré, pero tiene un valor económico intrínseco. Y entonces, en ese caso, dependiendo de ese valor económico, un juez podría ser competente o incompetente. Entonces, tenemos así reglas de competencia por razón del valor. Básicamente, en la ciudad de Guatemala son competentes los jueces de paz hasta 50,000 quetzales, y de ahí en adelante son competentes los jueces de primera instancia, y según el municipio en el que estemos, eso va variando. Luego, hay otros procesos en los cuales, aunque yo pudiera cuantificar el interés económico que yo tengo en el proceso, ese derecho o esa obligación que estoy reclamando ahí no tiene un valor económico intrínseco. Digamos, si regresamos al ejemplo este que les daba, el juicio ordinario de nulidad del negocio jurídico, pues yo podría decir, para mí ganar o perder ese proceso vale lo que vale la casa o el terreno o el bien que hubiera sido objeto de ese negocio jurídico. Pero en realidad la nulidad para efectos del proceso sería un proceso de valor indeterminado, y entonces ahí también tenemos una regla de competencia que nos dice que todos los procesos de valor indeterminado deben ser conocidos como un juez de primera instancia. Pues de paz tendrá competencia solo para conocer de aquellos procesos que tengan una cuantía específica y que esa cuantía esté dentro del rango que el juez de paz, según su localidad, tenga permitido conocer. Y luego, ese mismo tema de competencia, van a ver ustedes el próximo semestre, que en algunos casos le señala no solo el juez que va a conocer del proceso, sino en muchos casos le señala también la vía procesal que debe emplearse. Entonces, solo para ilustrar el tema, porque los digo de materia del próximo semestre, miren el artículo 199 del código. Dice: se tramitarán en juicio oral los asuntos de menor cuantía, segundo los asuntos de ínfima cuantía. Y luego desarrolla ahí un procedimiento del juicio oral, y todavía el artículo 211 establece un procedimiento específico para los juicios de ínfima cuantía. Entonces, en algunos casos, les insisto, lo verán ustedes el próximo semestre, en algunos casos la cuantía, además de decirnos quién es el juez competente, nos va a decir cuál es el procedimiento que va a aplicar ese juez para la controversia. Y finalmente, el último criterio de clasificación de la competencia es el del grado. Es decir, si el asunto está en su primera instancia, ¿quién va a ser el juez competente? Y si el asunto está en apelación, ¿quién va a ser el juez competente? La regla general es: en primera instancia son competentes los jueces de primera instancia y por eso se llaman así, y en segunda instancia o apelación son competentes las salas de la Corte de Apelaciones y por eso se llaman así. Pero luego, igual que todo, hay muchísimas excepciones al rango, relacionado, como decíamos hace un momento, con el tema de la cuantía. Aquellos asuntos que sean de menor cuantía o de ínfima cuantía van a ser conocidos por un juez de paz, ya no de primera instancia, sino la primera instancia del proceso se va a tramitar ante un juez de paz, y entonces la segunda instancia del proceso, si es que llega a haber, no se va a conocer ante una sala de la Corte de Apelaciones, sino que ante un juez de primera instancia. Y luego hay algunos asuntos, muy pocos, son 2 o 3 casos nada más por ahí, en los cuales la primera instancia no la conoce el juez de primera instancia, sino la conoce una sala de la Corte de Apelaciones. Por ejemplo, un interdicto de despojo, cuando el despojo fue ordenado por un juez de primera instancia, un interdicto de despojo lo conoce una sala de la Corte de Apelaciones, lo conoce el juez de primera instancia. Pero la regla general, como decíamos, es los asuntos de primera instancia después de primera instancia y la segunda instancia de la sala de la Corte de Apelaciones. Y básicamente por ahí tenemos las reglas más importantes de la competencia. No sé si hay alguna duda de todo esto, porque esto sí es ya de los temas que van siendo importantes que tengan ustedes muy claros.
hablemos sobre los principios procesales. No son más que algunas directivas o orientaciones generales en las que se basa cada ordenamiento jurídico procesal. Entonces, básicamente, la idea de estos presupuestos procesales es que, perdón, de estos principios procesales, es que sirven como una orientación para la elaboración de las normas jurídicas y luego para la interpretación y aplicación de esas normas jurídicas. Entonces, según aquellos principios procesales que hayan inspirado al legislador al momento de redactar la ley, vamos a encontrar leyes con una determinada orientación, una distinta. De estos principios procesales, hay un montón, y vamos a ver muy rápidamente aquellos que son los principales en los cuales se fundamenta la ley guatemalteca. Los más importantes, tal vez, serían el principio dispositivo y el principio inquisitivo. Tal vez no que sean los más importantes, pero que son los que es más importante tener claro cómo funcionan, porque existe alguna confusión al respecto en la práctica. El principio dispositivo y el principio inquisitivo. Ambos se refieren a lo mismo, pero son principios contrapuestos. El principio dispositivo de lo que se trata es de que está a cargo de las partes la iniciación del proceso, la alegación de los hechos que se van a discutir en el proceso, la prueba de esos hechos y el impulso del proceso. El impulso del proceso. La iniciación del proceso, la alegación de los hechos que se van a discutir en el proceso, la prueba de esos hechos y el impulso del proceso. Entonces, normalmente encontramos que se considera que el proceso civil está regido por el principio dispositivo. Y en buena medida es así, pero no es un principio absoluto, sobre todo en Guatemala. Y entonces vamos encontrando en las normas jurídicas muchas disposiciones que le asignan ciertas facultades y bueno, pues el principio inquisitivo versa sobre los mismos temas, solo que en vez de estar confiados exclusivamente a las partes, el juez puede participar en ellos, sobre todo en la iniciación del proceso, en el tema de la prueba y en el tema del impulso procesal. La alegación de los hechos que se van a discutir en el proceso, normalmente, aún en un proceso que sea inquisitivo, no tiene mayor participación del juez, pero en esos otros tres aspectos, cuando el proceso está regido por el principio inquisitivo, se le permite al juez participar. En Guatemala, decíamos, tenemos una participación del principio dispositivo, pero no es absoluta. Es prácticamente absoluta en la iniciación del proceso. El proceso civil, por regla general, no inicia si no es por gestión de parte. Y de hecho, el artículo 70 de la Ley del Organismo Judicial establece una prohibición para el juez. Dice: es prohibido a los jueces o magistrados F,
promover de oficio cuestiones judiciales sobre intereses privados. Entonces, por lo menos en lo que respecta a nuestra materia, lo normal es que estamos hablando ahí de intereses privados y pues tiene una prohibición expresa de promover cuestiones judiciales sobre esos intereses. Entonces, en la iniciación del proceso, sí tenemos básicamente principio dispositivo. Todavía discutible porque tenemos una norma constitucional, el artículo 203 que ya leímos, que dice: corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar. Ahí no tenemos problema, pero luego dice: y promover la ejecución del juzgado. Promover la ejecución del juzgado. Entonces, de conformidad con la norma constitucional, los procesos de ejecución para ejecución de una sentencia debería iniciarlos de oficio el juez. En nuestro campo de acción, en el proceso civil, pues no lo hace, pero debería ser una obligación constitucional de conformidad con esta norma. En el proceso de trabajo, por ejemplo, ahí se el juez de oficio promueve la ejecución de los juzgados. Lo mismo debería hacer en nuestro campo, pero no lo hace. Entonces ya vamos viendo que hay excepciones a ese principio dispositivo, aún en la iniciación del proceso. Veamos el Código Civil. El artículo 1302, que dice: la nulidad puede ser declarada de oficio por el juez cuando resulte manifiesta. Hablando de la nulidad del juicio jurídico. Entonces, son temas que el juez podría hacer de oficio. Normalmente no lo hace. Casos de declaración de oficio de nulidad hay muy pocos, pero sí hay. Entonces, hay un tema en el que en ocasiones sí se deja de lado ese principio dispositivo y el juez participa de oficio, pero la regla general es que en la iniciación del proceso sí se respeta o sí se aplica en buena medida el principio dispositivo y el proceso civil no inicia si no es por cuestión de parte. Luego, las alegaciones de los hechos. Como les decía, ahí aunque sea un proceso regido por el principio inquisitivo, de todos modos se encuentra, porque son normalmente hechos que el juez no conoce y que el juez en los cuales él no tiene interés, y por lo tanto la alegación de esos hechos es muy poco probable que la vayamos a ver, aún cuando estamos hablando de un proceso regido por el principio inquisitivo, con mucha mayor razón si estamos hablando del principio dispositivo. Pero luego decíamos, en los otros dos temas en los que existe por ahí algún juego para saber si estamos en presencia del principio inquisitivo o del dispositivo, es en materia de prueba y en materia de uso procesal. En materia de prueba, la regla general en nuestro medio es que eso le corresponde a las partes. Entonces vemos el artículo 127 del Código. Que dice: las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión. Quien contradice la pretensión del adversario ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esa pretensión. Sin perjuicio de la aplicación de las normas precedentes, los jueces apreciarán de oficio, apreciarán de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente las omisiones o las deficiencias en la producción de la prueba. Entonces, la regla general es: principio dispositivo, está confiado a las partes, y los jueces apreciarán las deficiencias en la producción de la prueba. En otras palabras, lo que quiere decir es que si usted no probó lo que tenía que probar, muy probablemente va a tener un mal resultado en el juicio. Esa es la regla general. Pero luego, si vamos viendo las normas del desarrollo de la prueba en particular, vamos encontrando un montón de normas que le dan facultades al juez para participar en la recolección, digamos, o en el diligenciamiento de la prueba, más allá de la simple gestión de la otra parte. Por ejemplo, el artículo 183, el juez de oficio o a solicitud de parte puede pedir a cualquier oficina pública o institución bancaria las informaciones escritas relativas a actos o documentos de dichas oficinas que sean necesarios incorporar al proceso. O el artículo 172, en
En cualquier momento del proceso, hasta antes del día de la vista, podrá el juez de oficio o a petición de parte practicar el reconocimiento judicial. También podrá hacer la diligencia para no fallar. Y así hay otro montón de normas. Entonces, en materia de prueba, regla general, principio dispositivo, con un montón de excepciones a la regla. Y luego tenemos el tema del impulso procesal. El impulso parecería, pero al final de cuentas se vuelve una mera apariencia, que el impulso en el proceso civil está confiado a las partes. ¿Y por qué parecería que está confiado a las partes? Porque en nuestro medio tenemos una institución que se llama caducidad de la instancia, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante en el semestre, pero básicamente se trata de que si el proceso queda paralizado por más de 6 meses en la primera instancia o más de 3 meses en la segunda, la parte, obviamente será la demandada, puede pedir que se declare la caducidad de la instancia. Dicho en otras palabras, que el proceso se extinga por esa inactividad de la otra parte. Entonces, eso, entre comillas, lo que quiere decir, o entre líneas, lo que quiere decir, es que le está asignando a la parte actora la carga de promover, de impulsar el proceso, de promover que el proceso vaya avanzando de una etapa a la otra. Que si no lo cumple, la consecuencia eventualmente podrá ser que la otra parte pida la caducidad de la instancia. ¿El fin? ¿Sí? Eso no provoca cosas puede reiniciar el proceso, pero si hay plazos de caducidad o de prescripción, se computan como que si nunca se hubiera presentado la demanda. Entonces, por ejemplo, un juicio de daños y perjuicios por un accidente de tránsito, que ahí esa obligación está sujeta a un plazo de prescripción de 1 año. Y usted presenta su demanda a los 2 meses, está perfectamente en tiempo, notifican a la otra parte, etc. Pero resulta que 2 años después se declara la caducidad de la instancia. Usted podrá volver a presentar su demanda, pero cuando la presente, digamos que la presenten contra mí, yo voy a presentar una excepción previa de prescripción y se acabó. Ahora, si no presento la excepción, pues sí, seguirá adelante, no pasa nada. Entonces decíamos que se vuelve una mera apariencia esto de que